Hermanos míos, bienvenidos a este tiempo de escuela dominical con este apasionante tema de las epístolas de Pablo. Haciendo un retroceso a lo que habíamos visto la semana anterior, estábamos viendo el tercer punto, que era el ministerio apostólico de Pablo. Habíamos manifestado que íbamos a ver 3 puntos del ministerio apostólico de Pablo, y era cómo fue él llamado a su oficio, cómo es que él cumplió esa misión, cómo fue encomendada la misión. Y el tercer punto en el donde nos quedamos, que hablábamos de sus escritos. Y haciendo un breve, una sinopsis de lo que vimos, podíamos decir que los problemas que vivían las iglesias, los Gálatas, eran muy conocidos para Pablo. No solamente en Gálatas, también en Éfeso y en Galicia. Y cada una de estas, habíamos mencionado, tenían sus particularidades. Por eso decíamos que las epístolas de Pablo, escuche bien, contienen aplicaciones pastorales de su doctrina para abordar esos temas puntuales de las iglesias. Y habíamos puesto el ejemplo del libro a los Romanos que escribió Pablo, y esto nos manifestaba esa intención de Pablo de tocar temas específicos o problemas específicos de estas iglesias. Y decíamos también que Pablo escribió a los romanos para tranquilizar las relaciones existentes entre los creyentes judíos y los gentiles de Roma. Vamos a revisar esto nuevamente cuando nosotros toquemos los 3 primeros capítulos del libro de Romanos en una síntesis, en donde señala que tanto los judíos y gentiles son pecadores. Eso manifestaba Pablo en las recomendaciones que les daba, en las cartas que les estaba escribiendo. Y también les decía que ninguno de ellos debía sentirse superior el uno al otro. Otro ejemplo también de Romanos, del capítulo 4 al versículo 8, Pablo enseña que Dios proveyó la salvación tanto para gentiles como para judíos. Y en el capítulo 9 al capítulo 11, Pablo detalla algo interesante: las responsabilidades de judíos y gentiles en el plan de Dios para la historia de la humanidad. Esto como temas doctrinales. Pero resulta que del capítulo 12 al capítulo 16 explica asuntos prácticos de la vida cristiana diaria para los conflictos entre los judíos y los gentiles. Mire bien, estamos hablando que la iglesia se caracterizaba por este tipo de cosas, conflictos entre judíos y gentiles. Entonces, por eso en el capítulo 12, ¿qué hace Pablo? Pablo insiste que a pesar de las diferencias que tenían tanto gentiles como los judíos, los cristianos, escuche bien, los cristianos, tanto de aquí como acá, debían funcionar como un solo cuerpo. Muy bien. Ahora, en el capítulo 13, llama a la calma, pidiendo a los creyentes someterse a los gobiernos civiles gentiles. Qué interesante, mire, un judío sometiéndose al gobierno gentil. Pero miren, Pablo llamaba a que se lo haga con calma, de manera que puedan vivir en armonía. No quería conflictos, no quería divisiones, no quería problemas. Él estaba enseñando a través de sus escritos, de sus cartas, que debían cumplir con algo fundamental que Jesucristo nos había enseñado, que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, en el capítulo 14 al 16, Pablo habla del entendimiento entre judíos y gentiles en relación a algo fundamental: las costumbres. Imagínese usted las costumbres que tenían los judíos, las costumbres que tenían los gentiles, y qué sucedía cuando entraban en una misma comunidad cristiana. ¿Por qué haces esto si esto es así? No, esto lo dice el Antiguo Testamento. No, que Cristo Jesús ya lo quitó eso, los unos y los otros no. Y vivían una discusión constante. Por eso Pablo llama al entendimiento tanto de gentiles como judíos en el tema
de las costumbres. Muy bien, ahora podemos ver entonces que la carta de Pablo a los romanos, que la tomamos como ejemplo, responde a una necesidad pastoral en la relación entre judíos y gentiles dentro de la iglesia cristiana. Esto lo estamos viendo. Todas las epístolas tienen estas características. Ahora, como decíamos, Romano es un ejemplo de cómo Pablo aplica su doctrina, pero a las necesidades específicas de sus iglesias. Pablo tenía una fe bien cimentada, una fe inamovible, y eso lo podemos ver en sus epístolas. Su intención al escribirlas era dejar muy en claro que lo que estaba escribiendo él era una guía a la iglesia del primer siglo y también para nosotros en nuestro tiempo. Muy bien, hasta este punto, la primera lección en donde vimos la teología de Pablo. Y dentro de la teología de Pablo vimos una introducción, vimos el trasfondo cultural de Pablo, hablamos sobre la cultura judía, hablamos sobre la cultura gentil y como tercer punto en el ministerio apostólico de Pablo, ¿qué hicimos? Hablamos sobre el llamado al oficio de su ministerio que tenía Pablo. También hablamos de la misión que tenía Pablo que cumplir. Y en breves rasgos hablamos sobre el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, el cuarto viaje. Y por último, revisamos los escritos. Muy bien, aquí hacemos ya un alto y comenzamos nuestra segunda lección, que tiene que ver con las perspectivas centrales de la epístola de Pablo. Y vamos a hablar de una tendencia reformada, vamos a hablar de lo que se hablaba de la escatología, vamos a ver algunos términos que necesitamos conocerlos para poder estar claro en los conceptos que vamos a tratar. Vamos a hablar de la estructura del libro de la epístola de Pablo y también de algunas implicaciones que hay en esta epístola. Pablo influyó en tantas tradiciones cristianas que es muy difícil mencionar cómo entendieron todos sus creyentes la teología que él enseñaba, o los pensamientos, o su doctrina que él enseñaba. Por este motivo, vamos a ver dos tendencias básicas identificadas por los estudiosos. Y la primera es la perspectiva del movimiento llamada la Reforma sobre la doctrina de Pablo. Y la segunda, la perspectiva escatológica. Muy bien, en este tema de las perspectivas centrales es un poco confuso, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerle lo más entendible posible. Y para hacer esto es necesario que nos hagamos las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál era la estructura de la teología de Pablo? ¿Cómo estaba estructurada? ¿De qué manera estaban enlazados una entre ellas los conceptos y las ideas que tenía Pablo? Y segundo, ¿qué creencias enfatiza las enseñanzas de Pablo en sus epístolas? A ver, le repito. Para poder entender este tema de las perspectivas centrales de Pablo, vamos a tener que hacernos dos preguntas para poder contestar a esto. Primero, ¿cuál era la estructura de la teología de Pablo? Y segundo, ¿qué creencias enfatiza las enseñanzas de Pablo en sus epístolas? Estas preguntas son fundamentales para entender a Pablo de la manera correcta. Así que vamos a desarrollarlas. Comencemos con este tema de la perspectiva reformada. Resulta que en siglos anteriores al movimiento de la Reforma, cuando aparecieron estos líderes de la Reforma, la iglesia oficial de ese entonces enseñó, y escuche bien, que la salvación requería de la gracia de Dios, por un lado, pero también del mérito humano. A ver, antes de que aparezcan, les repito, nuestros líderes de la Reforma, la iglesia oficial de ese entonces enseñó que la salvación requería de la gracia de Dios,
y del mérito humano. Vamos a ir despacio para irlo entendiendo. Según esta enseñanza de la iglesia oficial, la justificación de Dios infunde gracia en el creyente y esta gracia en el creyente le permite hacer buenas obras. Eso es lo que ellos tenían como concepto sobre este tema. Esto por un lado. Ahora, ¿qué sucede cuando aparecen los líderes de la Reforma como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino? Estos jóvenes, ¿qué hacen? Estudian las cartas de Pablo y concluyen que la interpretación de la iglesia oficial de ese entonces era equivocada. ¡Qué interesante! Mire, estos líderes de la Reforma indicaban, por el contrario, que la justificación es inmediata, ipso facto. No había nada más, muy aparte de las obras humanas. Miren, estos líderes de la Reforma decían que la justificación es inmediata, muy aparte de las obras humanas. Y explicaban que vivir como cristiano sigue a ese proceso de justificación. A ver, repitamos. ¿Cómo es esto? Muy bien, yo soy justificado. Claro, cuando me arrepiento ante el Señor, automáticamente soy perdonado. Pero este tema del caminar en Cristo viene después de ese momento que yo hago mi reconciliación con Dios. A eso se referían ellos. Pero aquí hay algo importante. Debemos resaltar que la justificación es un atributo ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, por medio del cual los creyentes como nosotros somos absueltos del pecado, concedido por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Más claro, ¿no es cierto? Ahora sí ya sabemos que yo cuando soy justificado inmediatamente por la gracia de mi Dios, gracias a Cristo Jesús. Muy bien, a esta creencia que defendían los líderes de la Reforma se le conoció como la sola fide, o lo que se conoce normalmente como solamente por la fe. Es decir, justificadas por la fe en Cristo Jesús y no por la fe en las obras. Qué interesante. Ahora, haciendo unos puntos suspensivos, en la iglesia primitiva estaban también los creyentes judíos, conocidos como ¿quiénes? Los judaizantes. Y decían que la salvación es la unión de la gracia divina y de las obras humanas. Miren, no estamos hablando de la iglesia de turno, la iglesia oficial de turno. No, estamos hablando de los judaizantes. ¿Qué decían? La salvación es la unión de la gracia divina y de las obras humanas. Miren, Pablo se opuso rotundamente ante este legalismo. ¿Y qué enseña? Que la justificación se da sin la necesidad de las obras de la ley. ¡Qué barbaridad! ¡Qué choque! ¿Qué pensarían en ese momento los judaizantes? Estaba yéndose contra todas sus creencias. Pero podemos ver que el legalismo de la iglesia oficial de ese entonces se parecía muchísimo a estas ideas judaizantes. Y, por el contrario, el concepto de la solamente por la fe de la Reforma es muy similar a la doctrina de Pablo. ¡Qué interesante! Ahora, podemos indicar que los protestantes sostienen que Pablo desarrolló su pensamiento en relación al tema de cómo se aplica la salvación a cada creyente. Miren, aquel movimiento protestante de la Reforma
sostenía que Pablo desarrolló su pensamiento en relación al tema de cómo se aplica la salvación a cada uno de los creyentes. Y lo que Pablo enseñó se fundamentó ¿en qué? En este nombre medio raro que le voy a dar, pero no se asuste, el Ordo Salutis, que se quiere decir el orden de salvación. Es decir, cómo se aplica la salvación de Cristo a usted, a mí. Este principio de la justificación por la fe que estaba enseñando Pablo es el corazón de la doctrina de Pablo, o como lo quieran decir, el corazón de la teología de Pablo. Acuérdese de esto, la justificación por la fe es el corazón de la doctrina de Pablo. Y mire que Pablo escribió sobre la historia de la salvación que se registraba en la Biblia, en donde podemos ver que la redención de Dios tuvo su punto máximo en la muerte y en la resurrección de Cristo. En términos teológicos, yéndonos un poquito a la teología, llamamos a esta enseñanza historia salutis o la historia de salvación. Muy bien, ahí hemos visto hasta aquí la perspectiva reformada. Ahora vamos a ver la perspectiva escatológica. No se asuste de este término, que ya lo vamos a ver y va a ver que es muy claro y simple lo que quiere decir escatología. Y resulta que esta perspectiva escatológica reafirma que el orden de salvación es más importante para Pablo que la historia de la salvación. El orden de salvación. Primero soy justificado y luego camino como Cristo. Miren, estamos hablando del orden de salvación. Para examinar esta perspectiva nos vamos a enfocar en 3 puntos fundamentales. Primero, vamos a ver una terminología para estar más claros en estos temas. Segundo, vamos a ver la estructura. Y tercero, las implicaciones que traían estas cartas de Pablo. Vamos con el tema de la terminología. No se asuste con el tema de escatología. Y pues los vamos a desarrollar. El término escatología viene de la palabra griega eschatos, que quiere decir último o fin. Recuerde esto. El término escatología viene de la palabra griega eschatos, que quiere decir último o fin. Por lo tanto, esta escatología quiere decir el estudio de las últimas cosas o del fin del tiempo. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Mire que el Antiguo Testamento utiliza este término para referirse a la historia de salvación cuando el Mesías finalmente venga acá a la tierra. Y en el Nuevo Testamento también se señala como el cumplimiento de los últimos días en Jesús el Mesías. Mire, hay algo que se llama la teología sistemática tradicional, así para salir de esta duda, de qué quiere decir la teología sistemática tradicional, que se encarga de presentar de manera lógica los principios y doctrinas de la fe cristiana. Esta teología sistemática tradicional que le acabo de decir, se refiere al término escatología como la enseñanza bíblica sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué le parece? Ya vamos avanzando un poquito más. Pero cuando hablamos de Pablo, de nuestro querido apóstol Pablo, miren, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que poner mucha atención. Porque este tema de la escatología para él, o de los últimos tiempos, va más allá de la segunda venida de Cristo para Pablo. Es decir, la primera venida en donde se establece el reino de los cielos, y la segunda venida, el fin de los tiempos. De esa manera lo estaba viendo Pablo. Muy bien, vamos adentrándonos. Ahora sí vamos a ver este tema de la estructura. Para comprender cómo Pablo entiende el fin de los tiempos, más allá de la segunda venida de Cristo, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo concebía Pablo los últimos días o el fin de los tiempos? Qué interesante.
Miren, le repito, para comprender cómo Pablo entiende el fin de los tiempos, más allá de la segunda venida, porque es más amplio el concepto que él tiene, tenemos que preguntarnos cómo concebía Pablo los últimos días o el fin de los tiempos. Para analizar esto, vamos a tener que desarrollar 3 puntos. Primero, orígenes. Segundo, desarrollo. Y tercero, los temas del fin de los tiempos de Pablo o escatología de Pablo, como ya vimos. Cuando usted oiga escatología es porque estamos hablando del fin de los tiempos. Muy bien, veamos primero los orígenes. Y podemos decir que en los días de Pablo, los teólogos judíos, escuche bien, los teólogos judíos en los tiempos de Pablo enseñaban que el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en 2 épocas o siglos. A lo mejor esto no lo escuchó, le repito. En los días de Pablo, los teólogos judíos allá en el pasado enseñaban que en el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en 2 épocas o siglos. Primero, el siglo presente, que es el siglo del pecado y dificultades. Este siglo, o en hebreo, que lo llamaban Olam Hazé, que se resalta en esta época el sufrimiento de Israel por el juicio de Dios en el exilio de la tierra prometida. Muy bien, esto lo estaban hablando aquellos teólogos judíos en la época de Pablo. Ahora, el segundo, el siglo por venir. Estamos hablando de las 2 épocas o siglos. El primero, el siglo presente, que decíamos siglo de pecado, dificultades, ¿no? Y el segundo, que vamos a hablar en este momento, que es el siglo por venir, o en hebreo, Olam Haba. ¿Qué será cuando Dios finalmente cumpla todas las promesas de bendiciones para Israel y que la mayoría de los judíos en los tiempos de Pablo creería que la aparición del Mesías sería el punto en el que se hace el cambio de estos 2 siglos? Interesante, le repito, en la época de Pablo, los teólogos judíos enseñaban que el Antiguo Testamento dividía la historia del mundo en 2 épocas. El primero era el siglo presente, el siglo de sufrimiento, de dificultades y de pecado. Y el segundo, que habla del siglo por venir, o que en hebreo se le conoce como el Olam Haba, en donde Dios finalmente cumplirá todas esas promesas de bendiciones para Israel. Y termino diciendo, la mayoría de los judíos del tiempo de Pablo creían que la aparición de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías aquí en la tierra iba a ser el tiempo de cambio entre estos 2 siglos que hablaban, o épocas que hablaban los teólogos judíos en las épocas de Pablo. Ahora, mis queridos hermanos, también es interesante conocer que Pablo también sostenía esta idea de los 2 siglos, y se refiere al tiempo que vivía en este siglo en por lo menos 12 ocasiones. Por ejemplo, 2 de Corintios 4:4, Pablo se refirió a el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás. Mire, el Dios de este siglo. Pero también en 1 de Corintios 1:20 habla de el disputador de este siglo, refiriéndose a un filósofo pagano de ese entonces. Pero también utiliza la palabra para lo porvenir, refiriéndose al siglo o a la época que vendrá. Pero este es un tema que lo veremos la próxima semana, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.
todos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Regresando a nosotros dos, cantando solo desde el corazón, recordando la simplicidad. Sentirte era mi necesidad. Tanta belleza, aquí está mi ofrenda. No es por nada que pueda ganar, solo honrarte con mi devoción. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Sin reservas ni engaños soy, te doy todo y no pido más. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Como un niño encuéntrame otra vez, lleno de asombro y de sencillez. Antes que se pudiera interponer cualquier sueño de querer crecer, tú lo haces fácil, que yo me acerque. No es por nada que pueda ganar, solo honrarte con mi devoción. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Sin reservas ni engaños soy, te doy todo y no pido más. Un perfume ante ti quiero ser, que pura sea mi adoración. Manténme puro, manténme puro, manténme puro, solamente puro. Manténme puro, manténme puro, manténme puro. Manténme puro, manténme puro, manténme puro. Soy exclusivamente tuyo, porque se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Se trata de
solo de ti, solo de ti, se trata de ti. Manténme puro, siempre a tus pies, manténme puro, como tú eres. Soy exclusivamente tuyo. Manténme puro, manténme puro, manténme puro. Soy exclusivamente tuyo. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Solo de ti. Solo. Decimos suavemente, manténme puro, Siempre a tus pies, manténme puro, como tú eres. manténme puro. Soy exclusivamente tuyo. Manténnos puros, manténnos puros, manténnos puros. Tuyo. La, 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 la. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de solo de ti, Solo de ti. Se trata de solo de ti, solo de ti. Se trata de ti. Amén, amén. Qué bendición, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Oh, amados televidentes, qué gozo poder estar, bueno, en su tiempo de culto a Soma dominical. Amén, qué hermoso. Bueno, estoy acá con Carito, Arelí, Bruce. ¿Qué tal? Sí, que el Señor nos mantenga puros, ¿verdad? Amén, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y usted también ahí donde está, amable televidente, que el Señor pueda ser glorificado a través de su vida. Bueno, le damos la bienvenida a la presencia del Señor y a este tiempo hermoso de intimar, de conocer, de aprender, en este caso, bueno, de Él y también de su palabra, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Les parece si arrancamos? Bueno, más bien continuamos con un salmo. Así que, Carito, por favor, si nos puedes ayudar. Amén. Qué gozo poder compartir en este día de la presencia de Dios. Si nos hemos presentado delante de Él, siempre va a haber una respuesta en nuestros corazones. Y qué hermoso poder compartir este salmo como una respuesta de cuánto lo anhelamos a Él y a su presencia. Vamos a leer Salmo 34, desde el versículo 1 al versículo 9. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo
y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Qué preciosa palabra para poder continuar este tiempo alabando al Padre en todo tiempo. Seguimos adorando al Señor y queremos decirle que solo lo anhelamos a Él, su persona, su presencia, su corazón, su carácter, su vida en nosotros. Así que le animamos a que juntos podamos adorar al Señor con esta canción y decirle: no quiero a nadie más que a ti. Eres más de lo que soñé. Todo lo que busqué y anhelé no se compara a ti. Tú eres mío y tuyo soy. Qué gran misterio es nuestro amor. Quiero por siempre estar perdido en el placer de tu mirar. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo por Él. Más que la plata y oro es el gran tesoro de tu amor. Ahora que he probado tu bondad, nada más me saciará. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo por Él. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. Ay, no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. Ay, no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. Tú eres mi
la plata y oro es el gran tesoro de tu amor. Ahora que he probado tu bondad, nada más me saciará. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él, dejo todo por Él. Tú eres mío y tuyo soy. Qué gran misterio es nuestro amor. Quiero por siempre estar perdido en el placer de tu mirar. Te amamos, Señor. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Eres digno. Solo queremos tu persona. Solo queremos tu corazón, tu carácter, tu vida, Señor, en nosotros. Te honramos y te bendecimos por siempre y para siempre. Cristo, dejo todo por Él, dejo todo por Él. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder dejarlo todo por Él! Porque lo amamos, porque anhelamos servirle. Y Asoma Visión, pues es un canal que está dispuesto a seguir impartiendo el reino de Dios. Tenemos el compromiso como canal cristiano de expandir la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación que transforma las vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. ¿Usted quiere ser parte de este mandato? ¿Quiere ser parte de esta comisión de poder expandir el reino de Dios a toda criatura? En este momento vamos a orar para que el Señor ponga en su corazón que pueda sembrar esa semilla para que la palabra de Dios siga extendiéndose a todas las naciones. Vamos a orar para que el Padre le provea y podamos seguir bendiciendo a esta misión que estamos haciendo en conjunto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada corazón generoso, Señor. Padre bendito, si hay personas que en este momento no tienen la provisión económica, abre las ventanas de los cielos, provéeles. Y Padre, a los que pusiste también en el corazón, Señor, el poder sembrar en esta, Señor, en esta misión, te pido, Señor, que los multipliques de forma integral para sus vidas y sus generaciones. Te damos gracias, Padre, porque este canal te corresponde, es tuyo, Señor. La obra es tuya. Y gracias porque nos permite ser parte, Señor, sembrando en la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Y en este momento vamos a continuar con un video que está en la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, desde el versículo 24 al 42. Disfrutémoslo. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú,
cuánto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Bueno, gracias al Señor por este hermoso video a través del cual pues podemos aprender acerca de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y el día de hoy, bueno, quiero compartir con ustedes, amados televidentes, el tema de esta enseñanza, de esta prédica. Quiero hablar acerca del Evangelio eterno. Bueno, hay varios evangelios, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, en algún momento pues vamos a estar revisando, si el Señor así lo permite, los otros evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Salvación, ¿no? Es uno de estos evangelios, pero también el Evangelio del Reino de Dios, ¿no? Recuerda usted que Jesús comenzó su ministerio anunciando el Evangelio de Dios, del Reino de Dios. Pero bueno, hoy quiero hablar justamente del Evangelio eterno, ¿sí? Y quizás como una introducción, como un preámbulo, bueno, el Evangelio de Salvación tiene que ver, en este caso, pues, más que con un momento que se va a dar a lo largo de la historia, tiene que ver, en este caso, con una persona, ¿sí? El Evangelio de la Salvación tiene que ver con la persona de Cristo. Él es nuestra salvación. Por eso la palabra del Señor claramente dice en el libro de Mateo, cuando en este caso Jesús nació, Dios le dijo, ¿no? En este caso a través del ángel a su madre, Él salvará al mundo de sus pecados. Qué tremendo, qué verdad, verdad poderosa esta. Cristo es la buena noticia de salvación para cada uno de nosotros. Y hablando del Evangelio del Reino, bueno, justamente Mateo 6:33 habla y nos dice que busquemos primeramente
el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Bueno, y uno dice, ¿qué cosas me van a ser añadidas? ¿No? Y todo el pasaje nos narra las cosas que nos van a ser añadidas. Básicamente, ¿no? La alimentación, el vestido, ¿no? Las necesidades de la vida que usted y yo requerimos, en este caso, para poder cumplir el plan, el propósito de Dios en y a través de cada uno de nosotros. Muy importante esto. Usted sabe que la palabra reino tiene que ver justamente con el gobierno de Dios y la justicia, bueno, con el carácter de Cristo, que en este caso pues nos permite que nuestras acciones, que nuestros actos sean conforme a la rectitud, a la imagen, a la justicia de Cristo, no a la justicia de este mundo. Por lo tanto, pues eso como una pequeña introducción respecto a los otros evangelios, el evangelio de salvación y el evangelio del reino de Dios. Pero, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema que es el evangelio eterno. Y qué poderoso esto. ¿En dónde encontramos esta porción del evangelio eterno? ¿Ha escuchado usted hablar acerca del evangelio eterno? Bueno, el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente. Mire, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, mire lo que dice, ¿cuál es el evangelio eterno que estaba proclamando este ángel? Acá nos dice el versículo 7, este es el evangelio, mire, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Por cuestión de tiempo vamos a revisar la primera parte de este evangelio eterno. ¿Cuál es la primera parte de este evangelio eterno? Bueno, básicamente es lo que nos dice acá, temed a Dios. Y aquí hay que tomar algo en relación a este pasaje que acabamos de leer. Primero, este es un evangelio que debe ser anunciado, que debe ser predicado a los moradores que están asentados en la tierra. ¿Usted está asentado en la tierra o está en otro lugar, no? A veces he escuchado esa frase que dicen algunos, bueno, andas en las nubes, ¿no? Pero eso es un decir, ¿no? Si usted es moradora de la tierra, este evangelio es para usted. Es decir, si usted es un morador de una nación, de una tribu, por ejemplo, ¿no? Mire, toda nación o raza en este caso, ¿no? Tiene que ver con un grupo de personas que tienen un mismo hábito o costumbre. ¿Sí? No sé, si usted en este caso, amable televidente, habita en cualquier parte del planeta Tierra, este evangelio es para usted. Este evangelio tiene que ser anunciado, predicado a toda tribu. ¿Es usted parte de alguna tribu? También es para usted. Es decir, a toda gente. La palabra gente, recuerde que viene de la palabra gentil, de genética, de generación también, ¿no? Es decir, debe ser predicado a toda persona que en este caso, muy importante, y lo que nos dice acá, que no es judío, porque dice, mire, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Qué interesante. Pero, obviamente, como dice acá la palabra del Señor, si usted habita en esta tierra, este evangelio es para usted. Algo muy importante acá es que, por ejemplo, el paganismo tiene que ver con la mezcla. Dios aborrece la mezcla. No podemos tratar de unir lo santo con lo profano. Este evangelio, el evangelio eterno, debe ser predicado y anunciado a toda persona, cualquiera que sea su idioma, cultura y lengua. No, en este caso, no a personas que
que nada tengan que ver con habitar dentro de una tribu, pueblo, nación. Si usted vive en un pueblo, tribu, nación, o habita en esta tierra, este evangelio es para usted. Debe ser anunciado también a la gente o personas del pueblo al cual usted pertenece, al pueblo en general, a la sociedad en la cual usted y yo vivimos. ¿En qué consiste este evangelio? Bueno, lo habíamos dicho. Primero, en temer a Dios. Segundo, en darle gloria. Y 3, en adorarlo. Vamos a hablar acerca del temor a Dios. Vivimos en una sociedad, amable televidente, cultura terrenal, en donde existe poco o casi nada del temor a Dios. Mire, y eso se evidencia en el hablar, en las acciones, en las omisiones también, pero también en la manera de pensar, aún en las intenciones del corazón. La falta de temor a Dios, amable televidente, nos puede llevar a querer tener aquello que no nos pertenece o corresponde según la voluntad de Dios, y hasta llegar a matar o quitarle, mire, o a quitarle la vida a alguien o a otra persona para poder obtener eso que no le corresponde, que no le pertenece. Hay lugares donde puede haber quizás todo, menos el temor de Dios. Y así nos dice el libro de Génesis, el capítulo 20, en especial el versículo 11. Puede leer desde el versículo 1 al 18. Así nos dice las Escrituras, la palabra del Señor. Mire, el temor a Dios nos hace conscientes de su presencia, mientras que la falta de temor nos hace inconscientes de su presencia en medio nuestro. ¿Es consciente usted de la presencia del Señor en el lugar donde vive, en medio de su familia, en el barrio, en la ciudad, en la provincia, en la nación en la cual se encuentra, en el estado en el cual está? ¿Es consciente? Bueno, así nos dice el libro de Génesis, capítulo 28, en especial el versículo 17. Puede leer desde el 10 al 20. ¿Sí? Pero mire, la falta de temor de Dios nos hace inconscientes de la presencia del Señor. Mire, el temor a Dios nos impide pecar contra Él. Qué tremendo esto. Hay momentos donde Dios se va a revelar a su vida, amable televidente, de tal manera que le evitará pecar contra Él y contra su reino. Así nos dice el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo en especial el 20. Puede leerlo desde el 18 al 26 para que tenga un contexto de lo que acá nos está hablando la palabra del Señor. Pero una de las manifestaciones del temor a Dios es, en nosotros, se evidencia cuando no nos aprovechamos el uno del otro, cuando no engañamos, cuando no defraudamos, cuando no despojamos o destruimos, o en este caso, mire usted, oprimimos o nos encolerizamos, o nos volvemos violentos o maltratamos a nuestro prójimo. Ahí se evidencia el temor de Dios, cuando no hacemos esto que está mencionando acá las Escrituras, la palabra del Señor. Bueno, esto así nos dice el libro de Levítico, el capítulo 25, versículo 14. Puede leer también hasta el 17 y, bueno, hasta el 22 puede leer también. Pero también puede leer el versículo 35 y 34. Mire qué poderoso, qué hermoso esto que la palabra del Señor nos menciona respecto a esta primera parte del Evangelio eterno. El temor a Jehová, el temer a Jehová. Mire, la falta de temor a Dios nos lleva a atacar, perjudicar, ejercer una acción en contra de mi prójimo. Nos lleva a atentar, a agredir, arremeter, mire, desacreditar, contradecir inclusive, discutir, afectar, dañar, perjudicar, herir por la espalda a nuestro prójimo, a las personas que están a nuestro alrededor, al cuerpo de Cristo, en especial cuando nuestro prójimo o hermano
¿no? Está cansado, está agotado o débil. La falta de temor de Dios, amables televidentes, no nos identifica con el reino de Dios, sino con el reino de las tinieblas, con el reino, en este caso, del enemigo. Yo creo que usted, amable televidente, es una hija, un hijo de Dios y, bueno, no quiere identificarse sino con el reino de Dios. Esto le pasó, bueno, en el caso de los amalecitas, ¿no? El libro de Deuteronomio 25, versículos del 13 al 19. Recuerde que, obviamente, se opusieron al pueblo de Dios, no lo dejaron pasar. Recuerde que iban hacia la tierra prometida y no los dejaron pasar. Les obligaron de cierto modo a que el pueblo de Dios se dé la vuelta a pesar de que estaba cansado, que estaba agotado, muchos débiles, porque imagínense tanto tiempo caminando en el desierto y habiendo la oportunidad de pasar por un atajo. Bueno, este grupo de personas, los amalecitas, enemigos del pueblo de Dios, les prohibieron el paso por ahí a tal punto que tuvieron que darse pues una vuelta tremenda para llegar a la tierra prometida. Pero esto sucede cuando no hay temor de Dios en nuestro corazón, amable televidente. Muy importante, ¿es lo mismo el temor de Dios que el temor a Dios? Bueno, parece igual, pero en este caso no, amable televidente. Mire, el temor de Dios tiene que ver con uno de los 7 espíritus de Dios establecidos en nosotros. Tiene que ver con el carácter de Dios en nuestra vida. Tiene que ver con su esencia en nosotros, mientras que el temor a Dios tiene que ver con nuestra visión respecto a Dios, con nuestra honra, con nuestra obediencia al Señor, con nuestra reverencia, con nuestra adoración al Señor. ¡Qué tremendo esto! Mire, el temor de Dios es su esencia misma en nosotros y a través de nosotros. Mire, qué importante que el temor a Dios tiene que ver con nuestro sistema de creencia, en este caso, de nosotros con respecto a Dios. Tiene que ver con cuán conscientes somos de su presencia y el nivel y la profundidad del conocimiento de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gobernar sin justicia y sin temor de Dios es gobernar conforme al reino de las tinieblas. Qué poderoso esto. Es decir, la injusticia, ¿no? Y desde el sistema caído, desde la naturaleza pecaminosa, como hijos de Dios, mire, hemos sido llamados a gobernar en la justicia y en el temor de Dios. Así lo dice el libro de 2 de Samuel, el capítulo 23, versículo 3 y 4. Mire, el temor de Dios en nosotros nos mantiene apartados del mal. Eso es muy tremendo, muy poderoso. ¿Sí? No sé cuál es su definición de mal, pero acá el Señor nos dice en el libro de Job, por ejemplo, el capítulo 1, versículos 1 y el versículo 8 y el capítulo 2, versículo 3, que nos mantiene, mire, en integridad el temor de Dios. Nos mantiene alejados del mal. El mensaje de Dios para el hombre es, mire, el temor de Dios es la sabiduría o la verdadera sabiduría. Y el apartarse del mal es la prudencia o el, en este caso, verdadero entendimiento que nosotros podemos tener de Dios. Así nos dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, Salmo 111, por ejemplo, el versículo 10, Proverbios capítulo 1, versículo 7 y también Proverbios 9, 10. Mire, los malvados, los rebeldes, los impíos, los que transgreden la ley de Dios no tienen temor de Dios en absoluto. La falta de temor de Dios produce ceguera espiritual. Esto es muy tremendo, muy poderoso. Por eso este evangelio eterno tiene que ser, amables televidentes, anunciado a todo habitante de la tierra, a todo el que habite, el que more en la tierra.
Y este Evangelio eterno empieza, amable televidente, con el temor a Dios. Muy importante. ¿Causa ceguera espiritual la falta de temor a Dios? Claro que sí. Mire, nos impide ver la perversidad. Es decir, que una persona puede estar haciendo daño intencionalmente, pero no puede verlo, a causa de la falta del temor de Dios en su vida. Están llenos muchas veces de iniquidad y no pueden aborrecerla. Esto hace la falta de temor de Dios en cada uno de nosotros. Las palabras de una persona sin temor de Dios, mire, son iniquidad, torcidas, fraudulentas y engañosas. La persona, sin temor de Dios, se resiste, se niega a obrar con sabiduría y a hacer el bien. La persona sin temor de Dios, amable televidente, en su vida, medita maldad sobre su cama mientras descansa. Se queda despierto por la noche tramando planes pecaminosos. Sus oraciones o sus acciones, más bien dicho, nunca son buenas. Su camino no es bueno. No camina en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hace ningún intento, amable televidente, por alejarse del mal. Es una persona que no aborrece el mal, sino que le atrae, no ama el mal. Así dice el libro de Salmos, el capítulo 36, versículo del 1 al 4. Romanos, capítulo 3, versículos del 9 al 18, en especial el versículo 18, y Miqueas, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Mire, la falta de temor de Dios hace que nos neguemos a cambiar de rumbo, ni que nos neguemos a caminar en el Señor. Así dice el libro de Salmos 55, versículo 19. No hay poder angelical más alto que no reverencie, adore, se postre con temor y temblor a Dios. Él es más imponente, el todopoderoso, el único maravilloso, el único digno, amable televidente, de reverencia. Solo Dios es digno de adoración, honra y gloria. Él es el único completamente fiel. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 89, versículos del 5 al 16. Bueno, que Dios nos ayude a vivir con temor reverente delante de su presencia, que se quite toda terquedad de nuestra vida, toda rebeldía de nuestro corazón. La terquedad tiene que ver, o la rebeldía tiene que ver con la deslealtad, con la rencilla, con lo falso. Así lo dice el libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 23-24. ¿Quiere usted ahí donde está hacer una declaración de fe? Puede decir ahí donde está: declaro que todo reino o dominio personal tiembla con temor delante de la presencia de Dios, y que Él es el único que vive y permanece en mí, y que su gobierno y dominio en mí jamás tendrá fin. Su reino y gobierno será eterno en mí y en mis generaciones. Esto puede ver en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 26. Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29. Qué hermoso, amables televidentes. Mire, una manifestación de la falta de temor de Dios es no preocuparse por la gente, no preocuparse por las generaciones y respetar al prójimo. Cuando a usted, amable televidente, cuando a mí no me importan los demás, es evidente que hay una falta de temor de Dios, que hay que resolver en nosotros esto que es gravísimo, la falta del temor de Dios en nuestras vidas. Así lo dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Mire, Dios es honrado cuando su temor está sobre nuestras vidas, sobre nuestras ciudades. Qué hermoso encontrar una ciudad, un pueblo, una nación, un país donde haya temor de Dios. Mire, el temor de Dios nos permite confesar nuestras prácticas pecaminosas,
y tomar decisiones de cambio y transformación para que Dios sea glorificado. Así dice el libro de Hechos, el capítulo 19, versículos del 8 al 20. ¿Cuál es la condición de la sociedad actual en la que vivimos? Bueno, sí, hay todo un tema, porque en pocas personas se puede ver la manifestación del temor de Dios en la vida de la persona. ¿Sabía usted que una forma de agradecer a Dios es cuando lo adoramos con santo temor y reverencia? Qué tremendo, qué hermoso este pasaje, ¿sí? Con un amor puro, pero también con un temor puro que procede del Hebreos 12:28. Y finalmente, amables televidentes, usted que nos está viendo, quiero decirle que el amor ágape en nosotros, el amor ágape que solamente procede de parte de Dios, porque recuerde que hay el amor eros, el amor filios, el amor eros, el que se tiene a veces en la relación de pareja, el amor fileos o filios es el amor de amigos, de compañeros, pero el amor ágape es el amor de Dios, ese que está dispuesto a dar su vida por su prójimo. El amor ágape en nosotros quita todo temor falso, erradica todo temor que de Dios no procede, todo temor que viene del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Bueno, para que su temor se establezca en cada uno de nosotros. Esto está en 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 8. Así que quiero dejarle con esta palabra. ¿Le ha servido, amable televidente? Recuerde el tema, el Evangelio eterno, amable televidente. Y la primera parte del Evangelio eterno tiene que ver con el temor a Dios, con temer a Dios. Oro y ruego en Cristo Jesús para que su temor esté en y sea también a través de cada uno de nosotros. ¿Les parece si oramos, en este caso, amables televidentes, para pedir que el temor de Dios, el temor de Dios que nace del Espíritu Santo de Dios, se establezca en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro ser? ¿Le parece si oramos y le pedimos ahí donde usted está que el temor de Dios sea habitando, morando en nosotros? Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, me has mostrado este otro evangelio. El evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? El libro de la revelación, o también conocido como el libro de Apocalipsis, nos dice claramente en el capítulo 14, versículos 6 y 7, cuál es el evangelio eterno. Y el evangelio eterno tiene que ver con 3 elementos fundamentales. El temer, en este caso, a Dios, que es uno de estos elementos muy fundamentales de parte de Dios. El segundo es darle la gloria al Señor, que no nos quedemos con ninguna gloria. Y el tercer elemento es adorarlo. ¿Sí? Hemos revisado el primer elemento, que es temer a Dios. Y oramos para que su temor sea en nuestras vidas, en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestras generaciones, en nuestras familias, en el barrio, en su casa, en la ciudad, en la nación en la cual el Señor le ha puesto. Recuerde que si usted es habitante de la tierra, este evangelio debe ser anunciado en favor suyo, en favor mío, en favor de todas las generaciones que habitamos esta hermosa tierra que el Señor nos ha dado. Es hermosa porque el Señor nos las entregó para que podamos gobernar juntamente con Él, amables televidentes. Así que oro para que el temor a Dios se establezca, se manifieste en cada uno de nosotros y podamos recibir todos estos beneficios que acabamos de revisar hace un momento con respecto a esta primera parte del Evangelio eterno. Un fuerte abrazo y con ayuda del Señor, pues vamos a continuar en su culto a Soma. Qué tremenda esta palabra que hemos podido recibir en este día.
Y bueno, qué hermoso también saber que hoy pudimos compartir con ustedes. Nosotros somos parte del ministerio En la Casa de mi Padre. Los teléfonos a los cuales usted puede contactarse es al 099-2742-610 y el 099-266-9186. Nosotros nos reunimos los días sábados a partir de las 3 de la tarde. Nuestras celebraciones las hacemos vía Zoom, pero también de forma presencial en el Seminario Nazareno, en la capilla del Seminario Nazareno. Así es que si en algún momento Dios pone en su corazón compartir con nosotros, pues puede llamarnos o visitarnos también en los días sábados a partir de las 3 de la tarde. Amén. Bueno, gracias al Señor por este tiempo y queremos terminar esta celebración no sin antes adorar al Señor. Y bueno, que el Señor sea guardándonos, que sea guardándole usted, a su generación, a su familia, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado en medio de usted, así como lo hace el cielo, como lo hace la creación, y como vamos a adorar terminando este tiempo con esta siguiente canción. Amén. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza y honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza y honra, todo el poder. Una vez más decimos: digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Sí, digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, una nube de gloria. Digno, digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Digno, Digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Sí, digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Sí, ángeles y querubines delante del trono, una nube de gloria, una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono,
una nube de gloria, una nube de gloria. Eres santo, 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 santo. eres santo, eres santo. Tú eres santo, 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 santo. eres santo, eres santo, eres santo, 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 santo. tú eres santo. Eres santo. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.